pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio de Conéctate a Jesús. Y estamos aquí justamente para esto, para conectarnos a Jesús, y vamos a hacerlo a través de la oración. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por el día maravilloso que tuvimos ayer, alabando y reverenciando tu santo nombre durante el aniversario de la Iglesia Adventista de Monte Sinai. Oramos, buen Dios, para que estos 108 años que los hermanos cumplieron, oh Padre Santo, sean una gran bendición para todos y para toda la comunidad, haya sido para toda la comunidad, y sobre todo, Dios, que la gran comisión se haga realidad y se siga haciendo realidad diariamente hasta tu santa venida pronto. Oramos, buen Dios, para que usted tome control de la reunión de hoy. Oramos, buen Dios, para que usted sea con los privados de libertad, con los enfermos que están en una cama, ya sea en un hospital o en su casa. Oramos, buen Dios, por los matrimonios, los niños, jóvenes, esos esposos, esos padres, esos abuelos, oh Padre Santo, que sus relaciones mejoren. Oramos, buen Dios, por la situación en Ucrania. Amado Dios, que haya paz en el mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la serie Vidas con Objetivo y estamos viendo Nehemías, un líder con propósito. Hoy queremos ver la séptima A, B, C, D, E, F. La sexta lección, pero en el séptimo día. Sexta lección en el séptimo día de esta serie. Hoy cerramos esta serie y vamos a hacer bien cuidadosos, porque el día de ayer cometimos un pequeño error en el audio y se escuchó doble. Pero bueno, son cosas que ocurren. Así que esta vez vamos a tener ese cuidado de que no se escuche doble. Así que vamos a revisar que todo esté saliendo bien antes de iniciar el estudio. Así que voy a verificar cómo se está escuchando, porque no quiero sorpresas. ¡Sorpresa! Ya que la lección de ayer salió con doble audio. Muy bien, aquí dice que... Vamos a ver, aquí se supone que aquí se está escuchando. Ok. No hay doble audio. Gracias a Dios. Bueno, muchachos, vamos entonces a la batalla. ¿Cuántos jóvenes tenemos? Tengo 65 jóvenes. Buenos días, muchachos. El Señor me lo bendiga. Ya atenderé las preguntas que ustedes van haciendo allí. Nuestro Instagram es José, @José AM foto. Repito, @José AM foto. Ese es el Instagram. Bien. En Facebook estamos en José A. Moreno. En YouTube ya ustedes conocen Seminarios TISU
y también nuestro canal Primo Hermano, Conéctate, Grupo Conéctate a Jesús. Vamos con el tema que nos ocupa hoy. Nos encontramos en la serie Vidas con Objetivo. Estamos estudiando nuestro primer personaje, Nehemías, un líder con propósitos. Hoy tenemos la lección número 6, mantener una vida de integridad y obediencia. Primera parte, introducción al paralelismo entre Nehemías y Jesús en cuanto a mantener una vida de integridad y obediencia. Objetivo. Vamos a estudiar a Nehemías en cuanto a qué podemos aprender de él respecto a mantener una vida de integridad y obediencia. Bien, hablando solo de Nehemías, podemos decir, la vida de Nehemías, de la vida de Nehemías podemos aprender valiosas lecciones sobre mantener una vida íntegra y obediencia. Una vida íntegra y de obediencia. A continuación, se presentan algunas citas bíblicas que respaldan cada una de las enseñanzas. La primera enseñanza que podemos aprender de la vida de Nehemías en cuanto a la integridad y la obediencia es perseverar en la obediencia a Dios. Le dedicamos la segunda lección a el segundo día a esta palabra, perseverar, perseverar hasta el fin. En Nehemías 5:19 nos dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todos lo que hice por este pueblo. Nehemías perseveró. Nehemías escuchó el llamado del Señor y una vez que escuchó el llamado del Señor, Nehemías desarrolló los planes con el único objetivo de cumplir lo que se le había pedido. Segunda lección. Ser fiel y no comprometer los principios. La fidelidad de Nehemías la podemos ver registrada en Nehemías 2:5. Y le dije al rey, si le place al rey, y si tu siervo le ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la lección de los sepulcros, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique. El rey sabía, conocía la fidelidad de Nehemías. Y esa característica de este siervo le fue un punto definitivo a la hora de concederle su petición. Sabía que Nehemías era fiel y que no lo iba a defraudar. La fidelidad, mis queridos hermanos, la fidelidad no se compra. Recuerde, usted no puede comprar fidelidad. O es fiel o no es fiel. Tercera lección. No ceder ante la oposición y perseverar en las tareas asignadas. No ceder ante la oposición. Jóvenes, ustedes están en una posición
donde van a encontrar oposición. Oposición por parte de amistades, por parte de profesores, por parte de incluso de sus propios familiares, cuando ustedes toman la decisión por Cristo, van a encontrar oposición. Nehemías nos dice, y le respondí diciendo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías 2:20. Ahora, lección número 4. No caer en la tentación y mantenerse fiel a los mandamientos de Dios. En la oración modelo del Padre Nuestro, nosotros le pedimos al Padre que no nos meta en tentación, no nos deje caer en tentación. Una cosa es pedirle al Padre que no nos deje caer en tentación, y otra cosa es que nosotros no querramos caer en esa tentación. Nehemías 5:15 nos dice, y en todo esto no pequé, ni quité mi parte de ella. Nehemías se mantuvo fiel a los mandamientos de Dios. En todo esto no pequé. Lección número 5. Buscar la voluntad de Dios y depender de su dirección. El tercer tema de esta serie tiene que ver con esto, buscar la dirección de Dios. El versículo dice, y oré al Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Nehemías 1:5. Buscar la voluntad de Dios en todo. A lo largo de todo el estudio de Nehemías hemos venido diciendo, busquen la voluntad de Dios. Tenemos que ser claros en este aspecto. Nehemías buscó hacer la voluntad de Dios, y usted y yo. Lección número 6. Guiar con integridad y ejemplificar una vida piadosa. Para ser líder es necesario, es sumamente necesaria esta sexta lección. Guiar con integridad. Nehemías 5:16 dice, y también en mi trabajo de este muro no adquirí heredad, y todos mis siervos juntos estaban allí en la obra. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? No podemos pensar en otra cosa que no sea qué hay para mí. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Ese es el famoso pregón. Nehemías no pensó que hay para él, que había para él. Y también en mi trabajo de este muro no adquirí heredad. Nehemías no recibió ningún beneficio por reconstruir la ciudad de Jerusalén. Obedeció y fue fiel a los mandatos de Dios. Hasta aquí, mis queridos hermanos, el resumen de las 6 enseñanzas de Nehemías. Estas enseñanzas de Nehemías nos instan
a permanecer, a perseverar en la obediencia a Dios, primeramente. Mantenernos fiel a los principios, segundo. No ceder ante la oposición, tercero. Evitar la tentación, cuarto. Buscar la voluntad de Dios, quinto. Y liderar con integridad. Integridad, sexto. Quizás usted tenga dudas al respecto si está siendo íntegro o no. Bueno, para reforzarle y aclararle sus dudas, observemos qué paralelismo hay en la vida de Nehemías con estas 6 lecciones que hemos presentado y la vida de Jesús. De la vida de Jesús, el Hijo del Hombre, podemos aprender valiosas lecciones sobre mantener una vida de integridad y obediencia. Primera lección: obedecer la voluntad del Padre. Lucas 22:42. No se haga mi voluntad sino la tuya. Segunda lección: vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Juan 14:15. No se le olvide, Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este fue el versículo que me llevó a ser adventista del séptimo día. Ya yo era cristiano, pero me habían enseñado que los mandamientos de la ley de Dios, los verdaderos mandamientos de la ley de Dios habían sufrido cambios o habían sido eliminados así. Y en su lugar se habían puesto unas reglas que estaban en un librito llamado el Catecismo y que teníamos que seguir esas reglas que estaban en ese librito. Sin embargo, cuando fui a la Biblia, me encontré que no se parecían y que habían grandes cambios. Entonces me pregunté, bueno, ¿cuáles mandamientos tengo que seguir? Y cuando voy a Juan 14:15, dice, mis mandamientos, santo. Yo tenía 2 opciones, los mandamientos que estaban en el catecismo y los mandamientos que estaban en la Biblia. ¿Cuál de los 2 tenía que seguir? Hasta entonces yo había seguido los mandamientos del catecismo. Pero Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que no había duda cuáles tenía que seguir. Ahora, tercera lección. Resistir la tentación y mantenerse fiel. Quizás esta sea la lección más difícil de seguir. Resistir la tentación y mantenerse fiel. Hace un rato dije que la integridad no se compra. Bueno, la fidelidad tampoco. Tú no puedes comprar la fidelidad. Sí, tú puedes comprar a las personas que te sean fieles a ti. Eso lo puedes hacer. Sobre todo en el ámbito político, eso ocurre todos los días. Pero tú no puedes comprar la fidelidad. Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tú no puedes comprar la fidelidad a Dios. O le eres fiel o no le eres fiel. Jesús dijo que no hay término medio. El que conmigo no recoge, desparrama. Lección número 4. Ser íntegro en todas las circunstancias. De esto estamos hablando. Y él les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la voluntad, si digo la verdad, perdón,
¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros, dice Jesús, puede señalarme un pecado? Entonces, si estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creéis? Juan 8:46. Quinta lección. Ser ejemplo de humildad y obediencia. Amigo, la humildad va acompañada de la obediencia. Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lección número 7. Y hasta aquí cerramos las lecciones 7 de un montón de lecciones que podemos extraer de la vida de Jesús en cuanto a la integridad. Permanecer firmes a la fe, en la fe y obedecer hasta la muerte. Amigo, Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hubo un momento en la historia registrada en el Getsemaní, cuando el enemigo estuvo a punto de cantar victoria. Pero Jesús, el Hijo de Hombre, dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Estas enseñanzas de Jesús nos inspiran a seguir su ejemplo, primeramente. Obedecer la voluntad de Dios, en segundo lugar. Vivir en obediencia a los mandamientos, tercer lugar. Resistir la tentación, cuarto lugar. Ser íntegros en todas las circunstancias, quinto. Ser humildes, sexto. Y priorizar la voluntad de Dios sobre nuestros propios deseos, séptimo. 7 lecciones para que nos invitan a atrevernos a ser semejantes a Jesús. Este es el ministerio Conéctate a Jesús y estamos presentando la serie Vidas con Objetivos. Desarrollemos esta lección del día de hoy. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? ¿Qué podemos aprender de los escritos de la autora cristiana Elena G. de White en cuanto a mantener una vida de integridad y obediencia? Respuesta. De los escritos de Elena G. de White podemos extraer valiosas enseñanzas sobre mantener una vida de integridad y obediencia. Primero, la importancia de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Segundo, la necesidad de mantener una vida íntegra y sin compromiso. Acá tenemos primero el conflicto de los siglos. Página 625 que dice, la obediencia a los mandamientos de Dios es la única prueba segura de que amamos a Dios con sinceridad. Amigo, ¿recuerda lo que dijo Juan 14? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque la obediencia a los mandamientos de Dios
es la única prueba segura de que amamos a Dios con sinceridad. Repito, la obediencia a los mandamientos de Dios es la única. Observen que digo es la única. No hay otra forma de demostrar con sinceridad que usted y yo amamos a Dios si no es por la obediencia a sus mandamientos. Disculpen que me emociona un poco. Pero no entiendo cómo pude aceptar la idea de que los 10 mandamientos ya no estaban vigentes. No entiendo cómo mi cabeza pudo aceptar eso. Es una verdadera locura pretender que se puede andar en este mundo sin normas y sin reglas. La obediencia a los mandamientos de Dios es la única, no hay otra prueba segura de que amamos a Dios con sinceridad. ¿Cómo puedo decir que yo soy un seguidor de Cristo y estoy coqueteando con otras mujeres? ¿Eso qué es? Pero como la ley fue clavada en la cruz, entonces el coquetear con otras mujeres estando yo casado no es pecado, porque no hay ley. ¿Se dan cuenta la sinvergüenzura de los que enseñan que la ley de Dios fue clavada en la cruz? Puedo tener y hacer como me dé la gana. La necesidad de mantener una vida íntegra y sin compromiso, nos dice Elena G. de Guay en El conflicto de los siglos, lo siguiente, la página 160. La integridad de José no se desvaneció por la prosperidad, ni se debilitó por la adversidad. Ni la fuerza del poder, ni la oscuridad de la prisión pudieron inducirlo a contaminarse con el pecado. ¿Aló? Cuán triste me siento cuando, inclusive dentro de mi propia experiencia cristiana, tenemos hijos espirituales que hemos ayudado, le hemos ayudado a crecer materialmente hablando y espiritualmente hablando. Y cuando obtienen un trabajo, cuando han obtenido un trabajo que les representa un buen salario, hemos visto que se han olvidado de los principios que se les enseñaron, que le enseñamos. Pero eso no fue el caso de José. La integridad de José no se desvaneció por haber alcanzado el puesto de primer ministro de Egipto. No. Ni se debilitó cuando estuvo en adversidad, cuando estuvo en prisión. Tanto en prisión como en el puesto de primer ministro, José fue íntegro. Ni la fuerza del poder ni la oscuridad de la prisión pudieron inducirlo a contaminarse con el pecado. Fue luz en la oscuridad y fue luz en la prosperidad. Tercera lección que nos presenta el espíritu de profecía en cuanto a la integridad y la obediencia. Recuerden que eso es lo que estamos estudiando hoy, integridad y obediencia. La importancia de vivir una vida coherente y en armonía con las enseñanzas de Cristo. En cuanto a esto, Obreros Evangélicos, página 217 nos dice: una profesión, escuche bien por favor, no se caiga de espalda. Voy a leerlo con calma. Una profesión de cristianismo
O sea, decir yo soy cristiano, te presenta en los lugares donde te conviene, tú dices yo soy cristiano, ¿eh? No hace a nadie cristiano. Aló. Una profesión de cristianismo, cargar tu Biblia en la mano no te hace cristiano. Aló. Dice el apóstol, créame hermano que el versículo que voy a leer es el versículo que en toda la Biblia es el versículo que más me ha golpeado a mí. Yo no sé, pero a mí me golpeó hace ya más de 40 años cuando lo leí por primera vez. Tenía muy poco tiempo de estar caminando en los caminos del Señor y este versículo no lo puedo olvidar. No lo puedo olvidar. Saludos, hermano Alvin. Gracias por la información. Ahí te dejo el link. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Aló? ¿Hay alguien conmigo? Primera de Juan 2:6. Sí, tengo 68 jóvenes. Muchachos, el que dice que está en Cristo, el que dice que es cristiano, el que anda caminando con Jesús, debe andar como Jesús anduvo. O sea, debe hacer las obras que Jesús hizo. Eso se entiende. Gracias, 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 gracias por los corazones. Miren, los seguidores de Cristo deben ser coherentes en su vida diaria. Yo no puedo tener una Biblia en la mano y en la otra mano tener un paquete de cigarrillos. Créanme que así era yo. Así era yo. El domingo me iba a la iglesia y el resto de la semana me iba a los bares y a los billares. Yo jugaba billar por lo menos 4 horas diarias. Pero yo era cristiano. Aló. Créame que en el billar me conocían como el pastor. Siervo, te pregunto, ¿cuándo Jesús jugó billar? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, ¿qué pasa contigo, José Moreno? Recuerdo que en una ocasión a las 3 de la mañana iba saliendo de la iglesia, de la discoteca de haber tomado fotos en un 15 años y iba entrando un siervo, sí, un siervo de nuestra fe, y me preguntó, hola hermano. Y yo, bueno, ¿cómo está? Y él me preguntó, ¿qué hace usted aquí? Y yo le dije, no, estoy tomando fotos en un 15 años, ya terminé, ya voy saliendo. Pero después de algunos días meditando en la pregunta, me pregunté, bueno, ¿y qué hace él? ¿Qué iba a hacer él si no era un invitado al 15 años? Entonces me quedé, ¿eh? Ni él ni yo teníamos nada que hacer allí. Yo estaba trabajando, pero yo no tenía por qué haber aceptado ese contrato. Era un lugar donde no dejaba, la apariencia. Mire usted, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, José Moreno. Ah, ¿usted cree que este versículo lo golpea a usted? No, me golpeó a mí primero. Primera de Juan 2:6. Por un par de dólares, por un par de dólares, solo por un par de dólares, me estás captando. La integridad, hermano, estoy hablando de integridad. Los seguidores de Cristo deben ser coherentes en su vida diaria y nocturna. Aló. De día y de noche debemos reflejar a Cristo. Saben que a veces tenemos el cristianismo de que mientras nadie me está viendo, mientras nadie me está viendo, me esté viendo, ¿ve? No, tu vida debe ser coherente con la vida de Cristo
esté o no estés delante o alguien te esté mirando. No porque Jesús te está mirando, sino porque tú eres una persona íntegra. La integridad no se compra, repito, ni se obtiene en un título, con un título universitario. Ahora que tengo idoneidad como profesional, ahora sí voy a ser íntegro. No, mi hermano. Si no fuiste íntegro en lo pequeño, en lo poco, tampoco lo serás en lo mucho. Es porque poco has sido fiel. Dice la palabra de Dios, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho lo serás. Cuarta lección. Uno de mis libros favoritos, Palabras de vida del gran maestro. De la página 111 traemos la siguiente lección. La necesidad de confiar en la fortaleza divina para mantenernos firmes en la obediencia. No te puedes mantener firme. No puedes permanecer en Cristo sin Cristo. Aló. En la fortaleza divina los hombres y las mujeres pueden vencer las tentaciones del enemigo y ser más que vencedores en el conflicto con el mal. Yo no sé si usted me está captando. Usted no puede andar por allí diciendo que es cristiano sin Cristo. El enemigo lo va a volver papilla. Como dice un comentarista deportivo, le va a aflojar las piernas. Le va a volver trapo las piernas. Usted va a estar cayendo todos los días. Todos los días lo va a noquear. Porque usted quiere caminar sin la fortaleza divina que es Cristo. Quinta lección. La importancia de la obediencia a Dios como evidencia de nuestro amor por Él. La obediencia es la prueba de nuestro amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús en Juan 14. Mire, léase todo el capítulo de Juan 14. Mensaje selecto, tomo 2, página 236. La obediencia es la prueba y como ya dijimos anteriormente, es la única prueba. Amigos, estas citas, 5 citas que hemos presentado del linaje de Huay, nos animan a vivir una vida de integridad y obediencia confiando en la fortaleza divina y mostrando nuestro amor a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Los mandamientos de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús, son mis mandamientos, no los de una iglesia. Son mis mandamientos. Usted tiene que conocer claramente la diferencia entre los mandamientos de los hombres revestidos con atuendos sacerdotales y los mandamientos de Jesús no son lo mismo ni se escriben iguales. Muy bien, dejamos al espíritu de profecía y ahora vamos a ver otros ejemplos de personajes bíblicos que vivieron una vida de integridad y obediencia. El primero de ellos, José. Génesis 39, 9, la segunda parte dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
allí está José. La tentación está frente a él y él responde a la tentación de esta manera. José se negó a ceder a la tentación y mantener su integridad, demostrando su obediencia a Dios. Otro, Daniel. El rey le secuestró a él y a sus compañeros y los llevó al palacio y les ofreció lo mejor de lo mejor del palacio. Pero para Daniel lo mejor de lo mejor del palacio era mundano. ¿Aló? Estoy viendo jóvenes cristianos que van a los almacenes a comprar vestidos y compran vestidos mundanos para parecerse a los ídolos juveniles y no para asemejarse a Jesús. Daniel no hizo eso. La Biblia dice en Daniel 1:8, la primera parte, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ni con ninguna de sus prácticas. Daniel mantuvo su integridad. Una vez alguien me dijo que él podía fumar porque la Biblia no decía que no se podía fumar. Ay, hermano Moreno, allí en la Biblia, en Daniel 8, no dice que Daniel no se vestía como los jóvenes de su tiempo. Mire, si usted quiere encontrarle la quinta pata al gato, usted se la encuentra. Yo no estoy en esa línea. Daniel mantuvo su integridad al negarse al comprometerse con las prácticas paganas. Para Daniel lo que se practicaba, la forma que se vivía en el palacio del rey, era un estilo de vida pagano. Él escogió obedecer a Dios. ¿Y usted y yo? Moisés, nuestro tercer ejemplo de integridad y obediencia. Eligió, dice Hebreos 11:25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos de nosotros no hemos renunciado a asistir a la iglesia por ir a hacer un trabajo en sábado? Porque nos representa beneficios materiales. Moisés escogió obedecer a Dios y mantener su integridad, renunciando a los placeres pecaminosos de Egipto. Ay, hermano Moreno, usted puede aceptar el contrato si empezamos a las 6 de la tarde. Empezamos a las 6 de la tarde, así que, pero resulta, hermana, que a las 6 de la tarde para mí todavía es sábado. Y si yo llego a las 8, ya ya llegué tarde. Sí, pero hermano, nada más que es una hora de las 24 que tiene el sábado, es una hora. Vamos a seguir con Ruth. Dice la Biblia, Ruth 1:16b, no me ruegue que te deje y me aparte un saludo para la hermana Liliana. No me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Les confieso que cuando preparamos este estudio, Ruth no estaba en nuestra lista ni siquiera pensamos que Ruth podría aparecer en la lista de personajes íntegros y de obediencia. Pero me sorprendió grandemente que Ruth sí aparece en esta lista del Salón de la Fama de los obedientes y los perseverantes. Miren lo que Ruth le dice a Noemí. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios santo. Qué lección de integridad y obediencia hay en Ruth. Ruth demostró su obediencia y su compromiso al abandonar su tierra y seguir a su suegra Noemí, mostrando así su integridad. Nuestro último personaje que queremos presentar el día de hoy es Job. ¿Qué nos dice Job? Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Job 3:1. A pesar de las adversidades y sufrimientos que sufrió Job, Job mantuvo su integridad y obediencia a Dios, confiando en Él en medio de las pruebas. Amigo, voy a hablarte a ti que estás ahora mismo privado de libertad o estás en una cama. Yo sé lo que te estoy diciendo. No importa lo que te esté ocurriendo. No importa lo que el médico haya dicho o lo que el mandamiento haya registrado. ¿Tú me entiendes? Mantente firme en lo que los mandamientos de Dios dicen. Recuerda que la mayor evidencia, la única evidencia de que tú amas a Dios con sinceridad es que guardes sus mandamientos. Estas citas que hemos presentado hoy de estos personajes nos muestran cómo estos personajes bíblicos como José, Daniel, Moisés, Ruth y Job enfrentaron diversas situaciones y desafíos manteniendo una vida de integridad y obediencia a Dios. Tu nombre debe aparecer en esa lista. Sus ejemplos nos inspiran a seguir sus pasos y perseverar en nuestra fidelidad a Dios en todas las circunstancias de la vida. Asegúrate que tu nombre esté en esa lista de héroes en la integridad y la obediencia a Dios. Muy bien, mis hermanos. Ahora vamos a analizar esta verdad de una manera teológica entre Nehemías y Jesús. Se centra en la resistencia a la tentación y la integridad moral de Nehemías y la impecabilidad de Jesús como sumo sacerdote. Primero, al leer Nehemías 6, todo el capítulo, vemos que Nehemías enfrenta una intensa oposición y tentación mientras está comprometido en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Sus enemigos conspiran y le envían mensajes engañosos para intentar distraerlo de su misión y desacreditarlo. Sin embargo, Nehemías se mantiene firme y se niega a ceder a la tentación. Él confía
en Dios, persevera en su labor y no permite que las artimañas de sus enemigos los desvíen de su propósito. En segundo lugar, en Hebreos 4, lea todo el capítulo, específicamente el versículo 15. Se nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote compasivo y sin pecado. El pasaje enfatiza que Jesús, a diferencia de otros sacerdotes, entre comillas, no es ajeno a nuestras debilidades y tentaciones. Él fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Jesús entiende nuestras luchas y debilidades y es capaz de compadecerse de nosotros y de ser nuestro mediador perfecto ante Dios. No hay otro mediador. Juan 14, 6. En tercer lugar, el paralelismo teológico entre estos pasajes se basa en la resistencia a la tentación y la integridad moral. Nehemías enfrenta la tentación de abandonar su tarea y sucumbir a las artimañas de sus enemigos, pero se mantiene firme en su compromiso con Dios. Nehemías no trabajaba para hombre, aun cuando su jefe era el rey. Él sabía que su verdadero jefe era Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús, como sumo sacerdote, también se enfrenta a la tentación, pero nunca peca. Nehemías confesó sus pecados y los pecados del pueblo, pero Jesús no tenía ningún pecado que confesar. Sin embargo, ejemplo nos dio para que nosotros como Él pudiéramos vivir sin pecar. Aunque ambos experimentan la tentación, su integridad moral se mantiene intacta. Este paralelismo nos enseña la importancia de resistir la tentación y mantenernos firmes en nuestra fe y propósito, confiando en la fortaleza y gracia de Dios. Tanto Nehemías como Jesús son ejemplos de cómo enfrentar las pruebas y las tentaciones sin comprometer nuestra integridad moral. Además, este paralelismo destaca la compasión y el entendimiento de Dios acerca de nuestras debilidades. Jesús, como sumo sacerdote, es capaz de compadecerse de nosotros y ser nuestro mediador ante Dios, porque Él mismo ha experimentado la tentación y la ha vencido. Nos muestra que podemos acudir a Jesús en busca de ayuda y fortaleza en nuestras luchas y tentaciones. Amigos, mantener la integridad y la obediencia es solo de cristianos. No se puede ser íntegro y obediente a menos que Jesús viva en usted.
solo en Jesús, solamente en Cristo. Nehemías vivió una vida de integridad y de obediencia a los mandamientos de Dios. Nehemías 6, 1 al 19, así lo registra. Jesús también vivió una vida sin pecado, demostrando tal obediencia al Padre. Hebreos 4, todo el capítulo, en especial el versículo 15, así lo registra. En resumen, el paralelismo teológico entre Nehemías 6 y Hebreos 4 nos enseña la importancia de resistir la tentación y mantener nuestra integridad moral confiando en la gracia de Dios. Nos recuerda que Jesús, nuestro sumo sacerdote, entiende nuestras debilidades y es capaz de compadecerse de nosotros. Nos desafía a seguir los ejemplos de Nehemías y Jesús, perseverando en nuestra fe y confiando en Dios en medio de las pruebas y tentaciones que enfrentamos, manteniendo la conexión con lo divino, ya que la conexión con lo divino a través de conocer y comprender a Dios nos brinda mayor poder y bendiciones personales. Observemos, al comparar la vida de Nehemías con la de Jesús, podemos extraer valiosas lecciones prácticas que nos enseñan sobre tener un propósito claro, estar dispuestos a sacrificarnos y servir, perseverar frente a la adversidad, buscar la dirección de Dios, fomentar la unidad y trabajar en equipo. Y la sexta y última lección que hemos visto esta semana, mantener una vida de integridad y obediencia. La cima, la meta está a nuestro alcance. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Estas lecciones nos guían en nuestro caminar diario como seguidores de Cristo, inspirándonos a vivir de acuerdo con los principios y el ejemplo que nos enseñó Jesús. Santo, bendito Dios. Amigo, lecciones finales. Toda una semana hemos estado estudiando la vida de Nehemías, un líder con propósito. ¿Qué podemos aprender de la cita del apóstol Pedro en la primera carta de Pedro? Para cerrar este estudio, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Cerramos este estudio diciendo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Santo bendito Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amigo, en el último minuto que me queda, te analizo este versículo. La cita del apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, nos enseña importantes lecciones sobre mantener una vida de integridad y obediencia. Primero, versículo 13. Pedro nos anima a tener nuestras mentes preparadas y alertas
manteniendo un enfoque claro y sobrio en nuestra búsqueda de la gracia y el retorno de Jesucristo. La cita dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Segundo, aquí Pedro nos exhorta a no dejarnos llevar por nuestros antiguos deseos y comportamientos pecaminosos, sino a vivir en obediencia a Dios como hijos suyos. La cita dice, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Santo. La tercera lección está en el versículo 15, que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro nos recuerda que Dios es santo. Y como sus seguidores, debemos reflejar esa santidad en todas las áreas de nuestra vida, manteniendo una vida de integridad y obediencia a sus mandamientos, los mandamientos de Dios, no los del catecismo. Aló. Y por último, versículo 16. Pedro respalda su enseñanza citando el mandato bíblico de ser santos, basado en el carácter santo de Dios mismo. Nos insta a seguir este llamado divino y a vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Pedro dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Concluimos nuestra semana con Nehemías. No se pierda la semana con Job y después la semana con David. Fomentar la integridad y la obediencia. Estas citas nos enseñan la importancia de mantener una vida de integridad y obediencia como seguidores de Cristo. Debemos estar alertas, renovar nuestra mente, apartarnos de los deseos pecaminosos, vivir de manera santa y reflejar el carácter santo de Dios en todo lo que hacemos. Concluimos diciendo, aprendemos la importancia de mantener una vida de integridad, honestidad y obediencia a los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso nos enseña Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Gracias, Señor, le damos por permitirnos estudiar la vida de Nehemías y compararla con la vida de su Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos para que las 6 lecciones que hemos visto de Nehemías en esta semana puedan ser parte de nuestra vida de aquí en adelante. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Twitch y en Like y otras redes sociales. Gracias a ustedes que han estado escribiéndonos durante toda esta semana de Nehemías. A ustedes, 77 jóvenes conectados, acá en Instagram, aquí en YouTube, tenemos también amigos conectados en YouTube. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Que esta hora de la serie Nehemías, de la serie Vidas con Objetivo, sea una hora anhelada por todos nosotros.
Les esperamos mañana, cuando todavía no sé si iniciar mañana, lunes, la segunda serie, Job, o hacer un repaso de Nehemías. Voy a orar a Dios para ver qué hacemos. Mañana ustedes se darán cuenta qué fue lo que decidimos. Oren por nosotros para que el Señor nos dirija. Gracias por su compañía. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y en nombre mío y de mi esposa les digo pero muy buenos días. Cuídense. Bendiciones. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en nuestro segundo segmento y este segmento es el análisis TISU de la Biblia al día. Por compromisos con la iglesia no pudimos tener el análisis de el capítulo 35 del libro de los Salmos. Por eso hoy vamos a hacer un breve resumen de los 3 días, 35, 34, 35 y 36. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos abrir su palabra y analizar la misma. Por Jesús. Amén. Capítulo 35, 34, 35 y 36. Vamos a ver el análisis de estos 3 capítulos el día de hoy. Ya vimos el capítulo 34 en lujo de detalle, pero vale la pena recordarlo. Así que, analicemos. Vamos a presentar el objetivo principal y secundarios o paralelos de los Salmos 34 al 36. También vamos a presentar las citas bíblicas que justifican lo que decimos. Hablemos primeramente del Salmo 34. Objetivo principal: alabar a Dios y confiar en Él en medio de las dificultades. Versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Versículo 19. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí en estos versículos podemos ver el objetivo principal de este Salmo 34. Alabar a Dios y confiar en Él en medio de las dificultades. Pero hay lecciones secundarias en este Salmo 34. Primero, buscar la protección divina. Segundo, buscar la bendición de Dios. Y tercero, testimoniar su fidelidad. Hasta aquí el Salmo 34. Vamos al Salmo 35. Objetivo principal del Salmo 35. Clamar a Dios por ayuda y vindicación contra los enemigos. Versículo 1. Aboga, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Versículo 4. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal
intentan. Versículo 24. Júzgame, oh Jehová, Dios mío, conforme a tu justicia, y no se alegren de mí. Versículo 17. Defiende mi alma y líbrame de los hijos de los extraños, cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira. Estos versículos mencionados confirman el objetivo principal del Salmo 35, que es clamar a Dios por ayuda y vindicación contra los enemigos. Pero hay lecciones secundarias en este salmo. La primera de ellas, confianza en la intervención de Dios. La segunda, alabar el nombre de Dios. Y así llegamos al salmo de hoy, el Salmo 36. Objetivo principal del Salmo 36. Reconocer la grandeza y fidelidad de Dios y buscar refugio en Él. Versículo 5. La misericordia de Jehová es grande hasta los cielos y su verdad hasta las nubes. Versículo 9. Porque tú eres la fuente de la vida. En tu luz veremos la luz. Versículo 7. Protégeme como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y el versículo 9 confirman esta primera gran verdad del Salmo 36. Reconocer la grandeza y fidelidad de Dios en buscar refugio en Él. Dice el versículo 9, porque en ti está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. Hay objetivos secundarios acá y tenemos dos. Buscar refugio y protección en Dios y reconocer la maldad de los pecadores y confiar en la justicia divina. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor te damos por permitirnos el análisis de los Salmos 34, 35 y 36. Capacítanos, oh Dios, para que podamos prepararnos para el encuentro que tenemos prontamente con nuestro Dios. Mañana veremos el Salmo 37, si así nos lo permite su gracia. Danos luz, Señor, para entenderlo y poder compartirlo. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Y Seminarios Tizu. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Live, en Tor y en 15. Todas las redes sociales donde usted nos vea. Gracias a los que están en YouTube con nosotros, en Instagram, que ya me dijeron que están allí escondidos. Ayer me dijeron, yo todos los días estoy con usted en Instagram. Ahí, bueno, gracias. Todavía nos quedan 69 jóvenes en la plataforma juvenil. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite, con el Salmo 37. Bendiciones. Estuvo con ustedes su hermano en Cristo, José Moreno. Señor les bendiga. Buenos días.